José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que amablemente nos sigue todas las mañanas. Ni nos honran. Y nos honra con escucharnos y prestarnos atención. Oiga, un día complicado, particularmente para mí, viernes 6 de septiembre, un día como hoy, hace 15 años, murió mi madre. Ese recuerdo eterno que siempre vive con uno. Porque las madres siempre están en el corazón de uno. Yo creo que siempre para todos los que la hemos perdido, yo creo que es un día en el cual uno madura aceleradamente y sobre todo se siente, no importa la edad que muera, uno siente esa soledad y esa orfandad, porque esa es la palabra. Yo, el mejor recuerdo que tengo de mi vida fue un momento cuando yo estaba niño, 7 años probablemente, tenía una fiebre fuerte. Recuerdo que antes lo arropaban a uno para quitarle la fiebre, para que sudara. Y mi mamá me quería llevar al hospital. Nosotros venimos de una familia muy pobre, muy pobre. Y entonces yo no quería ir y mi mamá me abraza y me dice, si usted se muere, yo me muero con usted. Opa. Y yo sentí una cosa tan profunda y un miedo. Y me puse a pensar, no. Y yo no sé, por milagro, horas más tarde se me quitó la fiebre. Opa. Y yo creo que esa para mí es la expresión de más ternura que yo he tenido en mi vida. Y solo una mujer, madre, puede hacer esas cosas. Pero también para mí, un día como hoy nació mi hijo, Raúl Ernesto, que también murió en el año de 1994, el 23 de julio. Pero para mí solo mueren a los que uno olvida. No lo olvide, exactamente. Mientras no lo olvide, vivirán eternamente con nosotros. El mundo sigue y hay algunas cosas que están pasando a nivel internacional que tenemos que compartir con usted. Y también cosas nacionales de importancia. 400 elecciones, la mitad de los municipios de Colombia hay peligro porque ya están amenazados varios candidatos por parte de estos fascinerosos. Bueno, la violencia está enseñoreada en Colombia. Le hablo, y no solamente, para distraer eso, se ha montado una confrontación entre Colombia y Venezuela, como si fuera poco. Bien. Pero mientras, le cuento que el huracán Dorian sigue su trayectoria, se encuentra ahora en Carolina del Norte, haciendo parte de esa estela de destrucción que ha dejado después que pasó por las Bahamas. Las imágenes que tenemos son devastadoras. Ahí dice que ahora hay más de 70.000 personas con necesidades absolutas de todo. Que no olvidemos que estamos hablando de un país que tiene 400.000 habitantes. Es decir, nada más. Tiene casi al 20% de la población. Y el resto está afectada porque en estado de inanición. La economía está paralizada. Totalmente. Bien. Le seguiremos dando información a través de nuestra televisión de lo que está ocurriendo allá. Está en categoría 2, pero con mucha agua, cayendo mucha agua en el área de los Estados Unidos, que está soportando esta tormenta. Esto no está huracán todavía. Le cuento que en Guatemala, ayer el presidente Morales, ¿me acuerda del cómico? Sí. Bueno, el cómico el presidente de Guatemala, que sale ahora en noviembre, cuyo electo estuvo aquí, aquí en Panamá, declaró estado de sitio en 5 departamentos de Guatemala en el suroeste del país. Porque en un enfrentamiento, en una emboscada, murieron y fueron gravemente heridos. Murieron 3 miembros de las fuerzas de seguridad guatemalteca y él ha declarado estado de emergencia y un ataque a lo que él denomina los pseudocampesinos. Y hay que tener mucho cuidado con esto que le estoy hablando porque en Guatemala, cuando esto pasa, lo que hay es simplemente abuso de las fuerzas de seguridad. Claro que todo el mundo lamenta lo que ocurrió. Es un área donde el narcotráfico controla, pero también hay explotaciones mineras, clandestinas y oficiales, y hay grandes extensiones de palma aceitera que han desplazado a los campesinos. Y hay un fuerte movimiento de campesinos sin tierra. No sé si el presidente Morales se referirá a esos pseudocampesinos, porque le ha dado una carta abierta a los organismos. Fíjate que esta declaración surge 2 días después que se desmantela todo el aparato de derechos humanos que la Naciones Unidas tenía allí. Bueno, preste la atención a lo que está ocurriendo en Guatemala, que hay una expresión
de un Estado que se convirtió en una democracia, una narcodemocracia. ¿Ah? Y ahí hay una democracia fallida. Esa es la realidad de Guatemala en este momento. Y gran parte es por la ausencia de partidos políticos fuertes. Sí, no, Eso es una comparsa, y ¿no? además en estos días mandaron a detener a la candidata presidencial. Sí, a la oposición. Por un cargo a la que todos los candidatos presidenciales de su historia reciente han hecho lo mismo. Fíjese cómo está ese país, lo que se conoce como el Triángulo Norte, en la que los organismos del crimen organizado tienen una fuerte influencia y control de la estructura. Ahí hay dos poderes, el poder formal y el poder real. El poder formal es el Estado, el gobierno, el presidente y su ministro, y el otro el poder real, que se amparan en una estructura militar corrupta. Mientras la otra tormenta política que ha azotado durante toda la semana en Inglaterra continúa, su amigo Boris Johnson recibiendo la post-derrota. Y sigue reaccionando. Él dice que solo muerto y enterrado en un pozo pedirá una extensión del Brexit. Sin embargo, los mercados reaccionaron en forma positiva a la derrota de Johnson, porque la incertidumbre que ya está se iba a elevar enormemente con la victoria del señor Johnson, que fue derrotado y que hoy viernes la Cámara Común, los Lores, van a decidir sobre la ley que impediría que el señor Johnson pueda hacer un Brexit salirse sin un acuerdo y mantener que no habrá elecciones. Ya no hay elecciones adelantadas porque fue derrotado. Sin embargo, continúa el proceso de incertidumbre en Inglaterra, que se ve afectada ya en su crecimiento económico. Mientras, fíjese lo que está pasando en Argentina. El presidente Macri ha declarado una guerra, y cito, a la incertidumbre. O sea, es una guerra rara. Eso es como pelear con el viento, ¿no? Sí, sí. No, pero ya me llamó la atención y dice que se lo cito. ¿Ah? Le declaro la guerra en la incertidumbre. Pero es un país que vive en una total y absoluta incertidumbre. ¿Contra quién estará guerreando el señor presidente? Sí. Porque la incertidumbre, ¿qué es? Él no sabe para dónde uno va. Si algún argentino sabe para dónde va Argentina, que nos llame. Bueno, el señor Fernández está en España tratando de calmar a la gente diciendo que si llega paga. Bueno, la calma pasa por ese señor. Sí. Y el señor Macri, gobernando, jamás quiso hablar con la oposición. Por eso yo le digo, claro que había que hacer cambios. Claro que el señor presidente Macri tenía razón que había que hacer cambios estructurales. Los cambios estructurales no se hacen desde arriba, así en los procesos democráticos. Se hacen con consensos mínimos necesarios que le den sustento al cambio y tiempo al cambio. Puede que usted tenga la capacidad de imponer, como lo hizo él, 2, 3 años. Fíjese dónde está Argentina, con una baja producción, con un crecimiento negativo, con un alto desempleo, con incremento de la pobreza, con paro que ahora está en Chile también, que se encuentra también económicamente estancado, endeudados. De los 54.000 millones de dólares que prestó el Fondo Monetario Internacional, la mitad de ese fondo pasó a manos extranjeras y salió fuera de Argentina. Los que se beneficiaron de ese préstamo no fueron los pobres, fueron los ricos. No, los banqueros. Los banqueros. Los banqueros principalmente. Cosa parecida está pasando en Ecuador, que tiene un préstamo de urgencia del Fondo Monetario de 4.500 millones. Sin hablar de Brasil con el presidente Bolsonaro. Ayer, Fernando, los medios de comunicación divulgaban las andanzas de su amigo el juez Moro, Sergio Moro. Malandrín ese. Y explicaban la combinación del Sergio Moro con unos medios, no todos, en Brasil, y cómo esa combinación de contrainformación, de información falsa, montada en los medios de comunicación, permitió el golpe de Estado. Y las contrademandas que hay contra el señor Sergio Moro. Ahora le hablo de eso porque en Panamá continúa esa guerra aquí a través de publicaciones que se están haciendo. Le voy a hacer algunas explicaciones sobre eso. Murió el hombre que tiene el récord del mundo de cómo destruir un país en casi totalidad. El dictador Robert Mugabe, por casi 40 años. 95 años. Es que los dictadores encima duran como como piedra, los desgraciados, ¿no? Bueno, el Zimbabue, que es un estado fallido, 95% de la población está desempleada.
80.000% de inflación. Ese es el desastre no visto del mundo. Ahí no hay forma de resolver ese problema y ese país está en caos. Bueno, y el señorito va a morirse a Singapur. Es decir, Sí, bueno, tiene plata. estos gorilas son increíbles, hombre. Mientras eso estaba ocurriendo, en la reunión de lo que se conoce como la región asiática, el presidente Vladimir Putin ayer hizo una intervención y fíjese por dónde va el mundo. Los Estados Unidos, en su desarrollo tecnológico, ha tomado la decisión de, al salirse del Tratado de Control de los Misiles de Corto y Mediano Alcance, de producir nuevos misiles y establecer nuevas bases en países cerca de Asia, manteniendo su hegemonía militar. Putin le responde que Rusia está en la producción de nuevos misiles. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Una carrera armamentista impulsada por estas decisiones que se habían tomado hace 30 años, que habían permitido recursos hacia ese impresionante desarrollo económico que tuvo la globalización. Bueno, ahora le hemos pegado un freno a esa globalización y ahora estamos en la incertidumbre que el señor Macri le ha declarado la guerra a la incertidumbre. Solo hay una forma de derrotar la incertidumbre. La incertidumbre se derrota cuando usted, como dirigente, las cosas que quiere hacer, las hace por consenso político. Punto. No hay ni una otra forma. Sí. Si usted quiere destruir la oposición con el lawfare, con las acusaciones falsas, persiguiéndole, montándole casos, entonces, cuando usted quiera resolver eso, usted ya es la incertidumbre. Yo creo que Macri no se ha dado cuenta que él es la incertidumbre. Mientras los Estados Unidos y China anuncian que para octubre, todo el mes de septiembre va a pasar sin reunirse, se van a reunir en octubre. Sin embargo, la derrota de Johnson, la apertura del proceso de negociación creó un clima de optimismo, entre comillas, y hizo que ayer las bolsas en los Estados Unidos se dispararan en sentido positivo. Ahora, las bolsas no reflejan el estado de economía de la nación, reflejan el nivel de plata o de plata que hacen los multimillonarios, que son los que controlan eso. O sea, los multimillonarios pierden miles de millones y ganan miles de millones. Eso es un papel que da vuelta, no así, pero es un reflejo de la inestabilidad global que generan políticas que un día dicen van en un sentido y otro van en otro sentido. Quizás la nota más característica de esto es aquella imagen del presidente de los Estados Unidos en la que el señor secretario del Home Security de los Estados Unidos sostiene un mapa tras del presidente, en la que el presidente explica la ruta de Dorian y donde él dice que ese Dorian iba hacia Alabama. Y los medios captaron de que en la ruta que se había diseñado estaba el loop, el círculo que se había hecho, era un círculo hecho al margen del pronóstico que había hecho la Agencia Atmosférica de los Estados Unidos sobre el tema. De manera que era fraude, para justificar, porque el presidente había dicho que el huracán iba rumbo a Alabama, el huracán nunca iba para Alabama. El huracán siempre tuvo una ruta que ha mantenido, de acuerdo al pronóstico, con algunas variaciones que han hecho los expertos en meteorología. Es que ni siquiera entró al Golfo de... Pero entonces el presidente, en vez de decir, hombre, yo me equivoqué, quiere explicar su error porque presenta entonces algo y eso se ha convertido en una discusión a nivel déjame reír, mundial, ¿no? Yo creo que uno debe ser serio, ¿no? Estas son cosas que le hacen daño a la imagen de alguien. Suerte que el país, los Estados Unidos, sigue siendo una nación poderosa económica y militarmente y tiene dirigentes extraordinarios. Esta es una nación que ha logrado grandes triunfos en el mundo. Uno de esos triunfos los compartió con nosotros. ¿Sabes cuál fue? Que hace el próximo sábado, mañana, se cumplen 42 años de la firma de los tratados Torrijos-Carter. Y fíjate qué manera de resolverlo. No he visto a nadie hoy discutiendo sobre esos temas. Ha habido una ignorancia de ese tema en el día de hoy. Bueno, lo cierto es que yo creo que nosotros teníamos, como estamos acostumbrados en este mundo tan blasea, mensajes tan cortos y tan vacíos. Yo creo que había mucho tiempo que alguien no reivindicaba la lucha histórica para la recuperación del canal como lo hizo Catín Vázquez ayer. Ahora le leo el discurso ese porque me va a servir para hacer alguna cosa y termino aquí. Recuerde la confrontación Costa Rica-Nicaragua. Téngala en mente, eso está profundizado desde el miércoles. Bueno, el presidente Maduro y el presidente Duque, el presidente Maduro de Venezuela y el presidente Duque de Colombia andan en una confrontación
Maduro ha movilizado sus tropas a la frontera y su aviación. El señor Duque está en elecciones y hay cientos de asesinatos de dirigentes campesinos e indígenas en Colombia. La violencia se enseñorea en Colombia, más el incremento del narcotráfico. Venezuela es un estado fallido, pero con armas, y nosotros estamos fronteras con Colombia y tenemos relaciones comerciales con Venezuela. Preste la atención a lo que ocurre en nuestro entorno, para que usted no... Además que los tres fuimos parte de un país en un momento. Sí, y para que usted no le meta más candela a lo que está pasando aquí en Panamá. A la vuelta vamos a hablar de Panamá. Del fallo de Ricardo Martinelli, lo tengo aquí, publicado, y le voy a hacer algunas recomendaciones. Voy a hablarle sobre el discurso de Catín Vázquez y voy a hablarle sobre la infamia que está cometiendo el periódico La Prensa a través de la pluma de su subdirector, el señor Rodríguez. A la vuelta. Ala.